Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores una semana más. Ya saben que en las últimas semanas hemos ido dándoles a conocer las diferentes propuestas, no todas porque sería imposible, necesitaríamos casi 6 meses para ir conociéndolas, pero sí al menos las más importantes, las 5 que aspiran a tener representación en la Junta. Por aquí han ido pasando los portavoces de Izquierda Unida, del Partido Socialista no porque rechazaron esa posibilidad, pero sí del resto, ya saben, Unión, Progreso y Democracia, y lo van a hacer esta noche también quienes componen el Partido Popular y Foro Asturias. Vamos a darles a conocer sus programas, sus propuestas, lo que nos quieran decir en esa campaña electoral que estamos viviendo, cuando estamos a tan solo poco más de 2 días para ese momento electoral tan importante del 25 de marzo. Asturias se juega mucho, dicen los que concurren a estas elecciones, y estamos convencidos de ello. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta por parte del Partido Popular José Agustín Cuervas Mons. Es el número 4 en la lista del Partido Popular en estas elecciones autonómicas, un hombre que estuvo 20 años como edil en el Ayuntamiento obetense con el equipo de Gabino de Lorenzo, y además fue también diputado del Partido Popular en la Junta hasta el año 2011. Es abogado de profesión y le damos la bienvenida. Buenas noches, José. Muy buenas noches, un placer estar aquí en su casa. Bueno, decía yo que es una cita importantísima y que Asturias se juega mucho ese 25 de marzo, y no es una frase hecha, es que en esta situación de ingobernabilidad es difícil seguir mucho tiempo, ¿no? No, yo creo que está usted en lo correcto. Es decir, que Asturias se juega mucho, es obvio, ¿no? Lo que sí es cierto es que probablemente muchos pensamos que no deberíamos de estar en esta situación electoral, ¿no? Que no se daban las circunstancias para haber tenido que llegar a esta convocatoria de elecciones. Yo creo que todo el mundo es consciente que 3 procesos electorales en un año son muchos, pero bueno, eso en cualquier caso, lo que sí me gustaría dejar claro es que no es una responsabilidad del Partido Popular, ¿no? Quien estaba en el gobierno con una mayoría, no absoluta, pero con una mayoría para poder llegar a acuerdos o poder gobernar, no lo hizo y ha convocado elecciones. Yo creo que son excesivas, que son demasiadas, que hay un cierto cansancio, pero nosotros como fuerza política es evidente que esto lo que supone es una segunda oportunidad, ¿no?, de convencer a los asturianos, y nuestra intención es concurrir a las elecciones y convencer a la sociedad asturiana de que somos la mejor opción, evidentemente, ¿no? Esa pinza PP-PSOE que argumenta el presidente para convocar las elecciones, ¿no les convence a ustedes? ¿No les parece razón o no creen que exista? Mire, yo le puedo contestar a esa pregunta en 2 líneas, si me lo permite, ¿no? Una, que yo creo que hay gente que es muy hábil en la comunicación y que cree que a base de repetir una mentira se acaba convirtiendo en verdad, ¿no? Mire, yo me he tomado la molestia de comprobar, porque lo que dice el presidente del gobierno asturiano es que nosotros tenemos un pacto oculto con el PSOE, que no es cierto. No es cierto ni cuantitativamente, es decir, si uno coge las votaciones que se produjeron en la Junta, que es el gran argumento que se utiliza por parte de Foro, y hace la estadística exacta, pues mire, eso no es verdad. Lo que sí es cierto es que hay una situación de gobierno-minoría, y eso ha producido diferentes votaciones, donde Foro ha votado unas veces con el PSOE, que no Izquierda Unida, en contra nuestra, nosotros veces con el Partido Socialista, pero eso no lo hay. Y si me permite, yo le doy una segunda línea en un sentido más personal. Mire, yo he sido diputado en la oposición durante 4 años, y creo que hicimos un intenso trabajo de oposición desde el Partido Popular. Nosotros denunciamos los sobrecostes, los grandes sobrecostes en las grandes obras en esta región, los sobrecostes del Musel, 250 millones de euros. Llegamos a proponer en el Parlamento la destitución del presidente de la Autoridad Portuaria, que se ganó la votación en su día con Izquierda Unida. Yo mismo llegué a interponer denuncias en el juzgado por los sistemas de contratación, mucho antes de que se hablase de unos casos de corrupción por desgracia, muy conocidos hoy, como es el caso Río Pedre o el caso Marea. Hacíamos ese tipo de denuncias, es decir, pretender, y se lo digo desde un punto de vista personal, que nosotros hicimos una oposición, creo que dura en esos 4 años, ¿no? Pretender que haya algún parecido, siquiera ideológicamente, ¿no?, entre PP y PSOE, es absurdo. Han sido nuestros adversarios naturales siempre, ¿no? Entonces, bueno, no por mucho repetir una mentira se convierte en verdad. Y además, mira, le voy a decir una cosa, yo estoy convencido que el presidente del gobierno asturiano sabe de sobra en su foro interno que eso no es cierto. ¿Cómo cree que pueden entender los asturianos el cambio de cabeza de lista? ¿Cree que eso les puede afectar o no? Mire, es que yo tengo la suerte de representar a un partido, que es el Partido Popular,
que es un partido de ámbito nacional. Es decir, somos un partido serio, con años de historia desde la etapa democrática del 79-80 en este país, que hemos estado en el gobierno, hemos estado en la oposición. Estamos en ámbitos que hoy son muy importantes, y lo digo ya directamente cara a estas elecciones, para nuestra comunidad autónoma, porque muchos asuntos, por ejemplo, se deciden en Bruselas, donde nuestro grupo parlamentario es el más numeroso. Es decir, no somos, y lo digo con todo el respeto, un proyecto personal de ningún tipo. Es decir, en el Partido Popular yo me honro hoy en defender esas ideas, pero mañana estarán otros. Y lo que importa es el proyecto, el partido y la continuidad. Somos una formación política con vocación de continuar en el futuro, con vocación de servicio al interés general en España y en Asturias. Por cierto, ¿cómo va esa campaña electoral que está dando ya sus últimos coletazos, ¿no? Yo le puedo decir que lo que estamos haciendo es intentar trabajar lo más posible, intentar convencer al mayor número de asturianos y asturianas de que somos la mejor opción, de que en estos momentos lo que necesita Asturias probablemente sea mucha sensatez y mucho sentido común, y creemos que nosotros desde el partido lo podemos ofrecer por muchas razones. Primero, porque tenemos algo que es importante, ¿no?, que desde mi punto de vista, que se llama programa electoral. Es decir, tenemos un proyecto claro, editado, colgado en la página web, donde todo el mundo que quiera puede ver cuáles son nuestras propuestas. Segundo, porque creo que presentamos una lista que representa bastante bien a la sociedad asturiana, empezando por su cabeza de lista, es decir, por Mercedes Fernández, que es una persona sensata, dialogante, capaz, que profesionalmente ha demostrado esa capacidad, que tiene experiencia política tanto en el ámbito municipal, donde fue concejal en el Ayuntamiento de Gijón, en el ámbito nacional, y algo que no es ninguna tontería, es decir, y que tiene una muy buena relación con los miembros del Gobierno de la Nación, empezando por su presidente, por Mariano Rajoy, y siguiendo por todos los ministros que nos han apoyado, por cierto, bastante durante esta campaña, ¿no? Y eso en estos momentos es importante. Es decir, nosotros creemos que lo que hace falta en estos momentos en el Gobierno de la Comunidad Autónoma es sensatez y diálogo. Todo lo contrario de lo que ha habido hasta ahora, que probablemente es un exceso de bronca, ¿no?, permanente. Y nosotros creemos que podemos aportar más a la región, por ejemplo, entendiéndonos con el Gobierno de la Nación, que peleándonos en pleitos y querellas con ellos, ¿no? Y en ese sentido, el resto de la lista está compuesta por personas que tienen en algunos casos experiencia política, y en otros casos, como digo yo, un poco en plan de broma, que vienen de la vida civil, pero que tienen cosas profesionalmente que aportar, ¿no?, y que son un reflejo de lo que somos los asturianos y las asturianas, ¿no? Por cierto, se publicaban hace unos días las últimas encuestas. No sé si creen en esos datos, en lo que auguran las encuestas que hemos conocido estos días. Bueno, mire, vamos a ver, yo creo que las encuestas, evidentemente, lo que marcan son una tendencia, es decir, son una foto fija de un momento determinado. Yo no es que crea personalmente mucho las encuestas, porque muchas fallan, pero evidentemente pueden marcar una tendencia, ¿no? Y ahí están, hay que tomarlas como lo que son, pero nosotros en ese sentido no bajamos la guardia. Lo que pretendemos es trabajar hasta el último día de campaña y sobre todo convencer, como digo, con argumentos, y de que somos la mejor opción posible en estos momentos, y de que Asturias, sobre todo, yo lo que creo es que necesita estabilidad, no lo que hemos vivido hasta ahora, sino todo lo contrario, estabilidad, sentido común y trabajo y esfuerzo, Nadie niega que la situación que tenemos ahora es muy difícil para cualquiera que tenga que tener la responsabilidad de gobernar, que va a exigir, sin duda alguna, muchos sacrificios y mucho esfuerzo, pero yo también queremos transmitir optimismo. Es decir, de esta situación se sale, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, pero se sale. Y nosotros creemos que tenemos propuestas que pueden ayudar a salir de esta situación, ¿no? Nos acercamos a los 100.000 desempleados en Asturias, una cifra bárbara, ¿no?, insostenible. ¿Qué propone el Partido Popular para solventar esta situación? Mire, yo creo que eso, más que insostenible, lo que es dramático, ¿no? Es dramático que España tenga 5.300.000 parados y que Asturias, si uno hace la comparación, ni en los peores tiempos la reconversión industrial más dura ha tenido esta situación, ¿no? Y sobre todo yo creo que más que en números, que pensemos en personas, ¿no?, que detrás de cada una de esas 100.000 casos, de esas 100.000 familias, lo que hay es un drama, ¿no? ¿Nosotros qué proponemos? Vamos a ver, desde luego hay cosas que tenemos muy claras, ¿no? Primero, que no se puede, que es en parte uno de los problemas por lo que hemos llegado a la situación que hemos llegado, gastar más de lo que se tiene.
que va a haber que hacer ajustes en la administración pública es obvio, ¿no? Nosotros nos estamos cansando de repetir que sin bajar la calidad de algunos servicios que por mucho que otras fuerzas políticas se empeñen son irrenunciables para el Partido Popular, como la educación o la sanidad, lo que tenemos que hacer es más con menos. Es así, como lo hacen millones de familias españolas que se han tenido que ajustar el cinturón, ¿no? Y queremos apostar mucho, lo estamos diciendo a lo largo de toda la campaña, por los autónomos, los pequeños de la mediana empresa, que son quienes crean el 80% del empleo en este país y que muchas veces están teniendo muchísimas trabas para salir adelante, ya no solo económicas, sino de que la administración no les facilita las cosas, ¿no? Eso no nos hemos cansado de repetirlo. Hemos tenido reuniones en el seno de la FADE en este sentido con autónomos y con pymes, y lo que queremos es facilitar las cosas desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de no aburrir burocráticamente a quien quiere, al emprendedor que quiere, que tiene una idea y quiere llevarla adelante, ¿no? Y desde luego cortar barbaridades. En esta región ha habido barbaridades. Antes mencionaba el tema de los sobrecostes. Usted, imagínense, solo en el Musel son 250 millones de euros, solo en el UCA son 100 millones de euros. Y ahora preguntémonos si eso, que se tiene que acabar, no puede ser que las obras se liciten en 100 y acaben costando 200. Ese control, que una de las cosas que queremos hacer y que nuestra candidata repite constantemente, que es una oficina de control presupuestaria para controlar el presupuesto al céntimo de euro, no al euro. Son cosas que son de sentido común y que pueden hacer. Imagínense lo que podríamos haber hecho con ese dinero de ayudas, por ejemplo, a emprendedores o a pymes, ¿no? Aquí ha habido organismos que no han funcionado, una administración desmedida, es decir, tenemos 80 empresas y fundaciones públicas que muchas de ellas, si usted pregunta en la calle, la gente no sabe ni lo que son, y en esa línea es en la línea en la que queremos trabajar, pero sobre todo con un gran apoyo al emprendedor, al autónomo y a la pequeña y mediana empresa, que generan un número importante de empleos, ¿no? Si llegan a gobernar, hablaremos en Asturias también de recortes, que es la palabra que todo el mundo menciona, incluso lo utiliza el PSOE, ¿no? Un poco para meter miedo cuando habla del Partido Popular, van a llegar recortes, etcétera. Vamos a ver, lo que hay que hacer son ajustes con inteligencia. Probablemente haya, seguro, materias en las que recortar, ¿no? Pero yo lo que sí creo también es que se ha despilfarrado mucho. Yo no me canso a veces de repetir y poner ejemplos. Mire, en el tiempo que yo he estado de diputado, ¿no? Nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, el Principado tiene 3 empresas constructoras, de mayoría pública. Sedes, tiene Sogepsa en colaboración privada y tiene Vipasa. Pues probablemente haya que reestructurar ese sector. No tiene sentido que una comunidad como Asturias tenga una empresa constructora que se dedica a competir en el mercado libre con el resto de constructores y hacer la competencia a otras empresas. Le pongo ese ejemplo como le puedo poner otros muchos más, ¿no? Pero desde luego hay que imponer un cierto sentido común y que hay que hacer ajustes, pues evidentemente. Eso sí, tampoco nos cansamos de repetir, porque hay quien nos quiere encasillar ahí y no lo vamos a consentir, ¿no? Que determinados servicios no vamos a hacer recortes. Servicios que los ciudadanos consideran imprescindibles, lo he repetido antes, como la sanidad o la educación, no vamos a hacer que bajen de calidad ni a hacer recortes. Vamos a intentar mantenerlo lo más posible, ¿no? Y desde luego algunas voces maliciosas que ya, aunque ya lo hemos negado por activa y por pasiva, ¿no?, que hablan del copago en la sanidad, pues mire, claramente digo que no somos partidarios, ¿no? Digo, preguntarle este asunto, ¿no? Si cree que si Mercedes Fernández llega a ser presidenta, hablaremos de copago en la sanidad asturiana. No, se ha negado rotundamente y yo le digo que hoy por hoy eso ni lo tenemos en la cabeza ni como planteamiento sigamos a gobernar, ¿no? Reconocía la candidata hace unos días que la administración está desmesurada, ¿no?, desbordada, que probablemente habría que recortar. Aparte de lo que usted nos decía, de por ejemplo, con algunas de las muchas sociedades relacionadas con la construcción que pueda tener el Principado, ¿por dónde cree que debería adelgazar la administración regional? Yo creo que hay que sentarse y aplicar sentido común. Le decía antes, le ponía ejemplos, pero yo estoy convencido que si usted en la calle pregunta a un ciudadano lo que es la FICIT, por ejemplo, seguro que le dice que no sabe ni lo que es, ¿no? Pues es una empresa pública de I+D+I. Pues habrá que hacer ajustes, pero sobre todo yo creo que hubo muy poca cabeza. Mire, yo hice en la oposición un seguimiento, por ejemplo, que con esto no digo que no sea necesario un instrumento como el IDEPA, probablemente lo sea, pero es decir, aquí situaciones como las que se produjeron con algunas
empresas o aportaciones a empresas privadas de dinero público, como ha pasado con Venturo 21, como ha pasado con Alas Aluminio. Eso no se puede repetir. No puede ser que haya aventuras de ese tipo donde se pierdan millones y millones de euros. Y luego, hombre, otra cosa que nosotros queremos saber cuando lleguemos a esa responsabilidad de gobierno es saber qué nos vamos a encontrar, porque nosotros llevamos 8 meses en la oposición también. Saber el tamaño del agujero va a ser importante, ¿no? Pero, sobre todo, yo creo que lo que nos piden los asturianos ahora, la sociedad ahora, es aplicar sentido común. Y le puedo decir que nuestra candidata, una de las virtudes que yo creo que tiene más amplia es esa capacidad de diálogo y ese sentido común, ¿no? Dos de los asuntos que enseguida provocaron conflictos en Asturias con la llegada a la presidencia de Francisco Álvarez Cascos fueron el Niemeyer y la radiotelevisión del Principado. No sé cómo lo ven ustedes y qué harían en caso de estar ahí a partir del 25 de marzo en la presidencia de Asturias. Bueno, es que el fondo de los asuntos es importante, ¿no? Yo no voy a decir que tan importante, pero muy importante también son las formas. Es decir, yo no discuto porque sinceramente lo hemos criticado muchas veces, el gasto excesivo en la televisión autonómica, o no el caso concreto del Niemeyer, pero sí de la laboral, por ejemplo, ¿no? Es decir, probablemente haya que hacer reestructuración y ajustes. Pero, hombre, sinceramente yo creo que lo que se produjo ahí fue que alguien entró como un elefante en una cacharrería, ¿no? Es decir, lo que no puedes hacer es cortar el grifo así. Las cosas se hacen, lo vuelvo a repetir, ¿no?, con diálogo. Y la gente es sensata y razonable. Incluso a la gente que trabaja en la TPA o la que trabaja en el Meyer, si se les explica la situación que hay y que hay que hacer ajustes, yo creo que lo entenderían perfectamente. Yo creo que estaban en esa idea. Otra cosa muy distinta, como digo, es que las formas son importantes y el ordeno y mando, pues a veces tampoco es la mejor manera de plantear las cuestiones, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se produjo ahí. ¿Cerrarían el Niemeyer o la TPA, usted cree, o no? Mire, yo creo que el Niemeyer es una obra que está hecha y que no tiene sentido ahora cerrarla. Habrá que ajustar la programación, habrá que procurar gastar lo menos posible. Pero es una obra querida por los avilesinos, querida en Avilés, y que, hombre, yo creo que cerrarla a cal y canto no tiene mucho sentido, ¿no? Que haya que hacer ajustes, de acuerdo. Pero yo estoy convencido que eso, explicado con seriedad, con los números encima de la mesa, lo entendería todo el mundo y lo entendería también la sociedad de Avilés, ¿no? Se habla muchísimo, no sé si tanto como se debiera, de la llamada Operación Marea. No sé a ustedes qué les parece este asunto que dice la oposición, cualquier partido que no sea el Partido Socialista viene a decir que ha dado pocas explicaciones el actual candidato del PSOE. ¿Usted cree que es así? No, yo no creo que haya dado pocas, yo creo que no ha dado ninguna, ¿no? Y eso es lo grave. Es decir, bueno, yo le decía antes, nosotros veníamos denunciando el sistema de contratación en muchas de las empresas del sector público paralelo, que ese sector público paralelo lo que ha permitido también, y lo tengo que decir con toda claridad, ¿no?, es que muchas de esas empresas al final se hayan convertido en formas de acceder a una administración paralela sin ningún control, ¿no?, sin ningún principio de mérito o capacidad, y nosotros creemos que los funcionarios públicos son muy buenos para hacer su trabajo. Es decir, que el acceder a la función pública por los principios de mérito y capacidad, por una oposición, por mérito en definitiva, es bueno, ¿no? Lo que se ha originado en muchas ocasiones es esa falta de control, ¿no?, y esa forma de refugiar a mucha gente, y lo voy a decir claramente, ¿no?, porque muchas veces lo he denunciado, a enchufados cercanos al aparato del partido, que es lo que ha servido muchas de esas empresas para recoger a personas de este tipo, pues no es bueno, y ahí está la muestra, ¿no? Y luego, explicación, pues mire, no se ha dado ninguna. Y además ha sido una desgraciada situación que ha tenido muy poca repercusión en el ámbito nacional. Pero lo cierto es que en esta comunidad autónoma hemos tenido a un consejero del gobierno del señor Areces en prisión, en Villabona, a una directora general en prisión, que están pendientes de juicio, y a una alta funcionaria de libre designación, que era funcionaria, pero que había sido designada concretamente, ¿no? Y eso, pues bueno, pues claro que es muy malo, ¿no? Y en ese sentido, pues, hombre, yo pido una reflexión también a los asturianos, ¿no? Lo que ha supuesto el Partido Socialista en esta región, pues ya lo conocemos. Y es, por desgracia, y lo simplifico así, 100.000 parados y corrupción. Y por desgracia, las veces que el Partido Socialista ha gobernado en este país, se ha acabado siempre en una situación de crisis y de paro,
y en una situación siempre de situaciones de corrupción, ¿no? Y eso evidentemente debería de tener una explicación y alguien debería responder por ello. Solo unos meses en el gobierno, las primeras medidas de Rajoy ya han provocado una huelga general para el día 29. ¿Teme que esas reformas de Rajoy puedan afectar a donde se celebran elecciones, a Javier Arenas en Andalucía y a ustedes aquí en Asturias o no? Yo lo que espero es que todo el mundo entienda que el gobierno ha abordado esas reformas para mejorar la situación, evidentemente, ¿no? Y que muchas veces, incluso, perdóname que se lo diga, yo creo que los medios de comunicación también a veces se ha simplificado esa reforma, ¿no? La reforma laboral lo que pretende es facilitar el despido. Pues mire, yo no creo que nadie con sentido común crea que ningún gobierno aborda una reforma laboral para abaratar el despido. Y además creo que eso es desconocer a la mayoría de la gente que mencionábamos antes, de autónomos y de pequeños empresarios. Mire, quien es autónomo y tiene una pequeña empresa y tiene 3 o 4 empleados es casi como una familia. Es decir, la primera persona que lleva un disgusto por echar a un trabajador es el propio empresario, ¿no? Nadie quiere eso. Lo que queríamos o lo que se pretendía con esas reformas era flexibilizar el mercado, facilitar la contratación, acabar con situaciones absurdas como, por ejemplo, que una persona joven pueda estar con contratos temporales casi desde que empieza su vida laboral hasta que la termina. Y yo espero que la sociedad entienda que ese camino de reformas lo que pretende es sacarnos de esta crisis y llevarnos a una situación de poder competir con el resto de Europa, ¿no? Que es lo que se pretende. Espero que sepamos explicarlo, pero yo creo que estamos en el buen camino. Todavía estos días, pues en la campaña, repartiendo propaganda, hay quien te dice, ¿no? Oiga, la reforma laboral, bueno, pues intentas explicar este tipo de cosas y no los mensajes simples que otras fuerzas políticas dan, ¿no? Me parece muy triste que nadie diga que una reforma laboral está pensada para facilitar echar a nadie de su empresa, ¿no? Pero sobre todo, si además quien lo dice, pues hombre, antes de que llegásemos nosotros al gobierno, que efectivamente llevamos muy poco tiempo, no nos han dado ni los 100 días de gracia, pues ha hecho 5 reformas laborales que nos han llevado 5.300.000 parados, pues hombre, lo que está claro es que las fórmulas anteriores son las que no funcionaban, ¿no? Por lo menos demos tiempo a que estas surtan efecto, que yo creo que lo van a hacer. Habla de esa campaña electoral. Se notará, me imagino, el cansancio que tiene un poco la gente de haber tenido que ir a votar en 10 meses 3 veces, me imagino, ¿no? Que ustedes lo notan un poco hastío de la población, ¿no? Mire, yo le soy sincero en ese sentido, ¿no? Hay gente que te lo dice, mire, es que estamos ya cansados. Y es verdad que 3 procesos electorales en menos de un año es mucho, ¿no? Pero bueno, la función de la campaña también está en esa intención de transmitir, ¿no?, cada formación política sus días y de convencer, ¿no? Y bueno, una vez que uno está en la calle, lo que es muy importante, las campañas me gustan porque te dan la oportunidad de hablar con la gente, ¿no?, y de escuchar. Y nosotros tenemos mucho que escuchar a la gente, porque muchas veces llevan razón las cosas que dicen, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero es pedir ese esfuerzo. Es importante que salgamos después del 25 de marzo con una situación política estable, con un gobierno lo más fuerte posible, y sobre todo es importante que Asturias no pierda el carro ya y no pierda más tiempo, ¿no? Es decir, en España se han emprendido un camino de reformas que yo creo que van, como decía antes, a surtir efecto, que nos van a poner en el camino del progreso y del empleo, y Asturias no puede quedar al margen de eso, sería una pena, ¿no? Entonces, por eso queremos pedir ese esfuerzo a los ciudadanos, aunque estén un poco cansados, de que acudan a votar a la opción que sea. Y desde luego, hombre, yo, si me lo permite, como representante del Partido Popular, pues querría decirles que en ese sentido creo que estamos mejor colocados que otros y que podemos afrontar ese reto mejor que otros. Hablábamos antes de las encuestas. Si estas se cumplen finalmente el próximo 25 de marzo, puede haber un empate, un porcentaje de votos muy similar entre Foro Asturias y Partido Popular. ¿Estaríamos hablando de un posible pacto? ¿Sería la única forma de gobernar el Principado? ¿O qué cree? Yo puedo asegurar que el pacto más difícil, el pacto imposible que nosotros no tendríamos es con el PSOE y con Izquierda Unida, ¿no? A partir de ahí, pues todos los demás escenarios están abiertos, pero evidentemente lo digo insistiendo por quien piense que entre Partido Popular y PSOE hay algún tipo de acuerdo. Mire, estamos en las antípodas ideológicas, siempre lo hemos estado, siempre hemos sido los adversarios políticos naturales, y en ese sentido, pues un pacto con PSOE y con Izquierda Unida es casi, o sin casi, imposible por nuestra parte, ¿no? A partir de ahí,
el resto de los escenarios nosotros somos gente con vocación de diálogo y con sentido común. Y lo primero ahora para todas las fuerzas políticas debe ser Asturias, no otra cosa, ¿no? Desde luego, difícilmente se va a entender por el electorado que vuelva a perderse la oportunidad de gobernar por los dos partidos de centro-derecha, me imagino, ¿no? No obstante, yo, si me permite una cosa, yo creo que nosotros tenemos toda la legitimidad para aspirar a ganar las elecciones, ¿no? Y yo es a lo que aspiro, a convencer al mayor número de asturianos y que seamos la fuerza política más votada, ¿no? Esa es nuestra intención y ese es nuestro objetivo. Acabamos de tener en las generales, además con Mercedes Fernández a la cabeza, un éxito, fuimos la lista más votada y nuestra aspiración está ahí, en volver a ser la lista más votada, ¿no? Por cierto, Asturias tiene algo que la diferencie en cuanto a la crisis, me refiero, o por lo demás padece los problemas que cualquier otra región en esto de la crisis. Hombre, yo creo que en Asturias tenemos problemas muy serios, ¿no? Tenemos una población activa muy baja, un porcentaje que todos conocen, una población envejecida. Tenemos problemas históricos de comunicación que creo que esperamos resolver, ¿no? Ahí está el tema de la autovía, que bueno, gracias a Dios ha estado aquí ayer la ministra de Fomento, Ana Pastori, nos ha dado la buena noticia de que el plan es acabar toda la autovía del Cantábrico en el 2013. Pero la situación es dura en toda España, ¿no? Evidentemente nosotros tenemos peculiaridades históricas, ¿no? Como digo, de incomunicación, de una sociedad envejecida. Nosotros pretendemos trabajar el tema de la gente joven. Lo que queremos es que nuestros jóvenes, que están muy bien formados, puedan quedarse en su región si quieren y puedan tener trabajo en su región. Y en esa línea es en la que queremos trabajar, ¿no? Había quien decía que eso era una leyenda urbana, ¿no? Pero la verdad es que nosotros nos encontramos cada poco gente joven que te lo dice. El otro día iba con la candidata de Cherines. Nosotros querríamos trabajar en Asturias, pero estamos en Madrid. Eran dos chicos, una pareja de titulados superiores que estaban trabajando fuera. Y es una lástima tener gente bien formada y que no puede quedarse aquí, ¿no? Y ese va a ser nuestro primer empeño, trabajar por generar empleo y por generar una situación en Asturias mucho mejor de la que tenemos ahora y que permita a gran parte de esos jóvenes no tener que huir de aquí, no tener que emigrar, salvo que lo quieran, evidentemente, ¿no? Las fechas para acabar la autovía del Cantábrico ya casi que se han dado tantas y han aplazado después que casi ni nos las creemos, ¿no? Que alguna vez veamos el tramo Unquera-Llanes completo y por el occidente exactamente igual, ¿no? Bueno, yo creo de verdad, que el gobierno de Mariano Rajoy es un gobierno serio. En muy pocos meses, estos días lo comentábamos, ¿no? Cuando venía algún ministro, en muy pocos meses da la sensación de que llevan mucho tiempo gobernando. Nosotros no nos han dado ni los 100 días de gracia, como decía usted, para convocarnos una huelga general, ¿no? Pero se han prendido un camino de reformas y yo creo que es gente fiable y yo, si me lo permite, me fío de la palabra de la ministra de Fomento y yo creo que eso lo veremos, ¿no? Y que será bueno para Asturias verlo y de que todos lo podamos disfrutar lo antes posible, pero sobre todo eso es muy bueno además las comunicaciones para el tema económico, ¿no? Es decir, hay cantidad de pequeñas empresas, de pequeños empresarios que dependen de esas comunicaciones, ¿no? Y yo creo que eso el gobierno cumplirá su palabra y lo veremos. Lo último que siempre pedimos a los candidatos es concederles ese último minuto para que nos explique por qué creen que en este caso deben votar al Partido Popular. Pues mire, yo se lo he dicho antes, porque somos, creo, un partido político de ámbito nacional serio, fiable y predecible. Pero sobre todo, y no quiero ser malo, pero porque lo que tenemos enfrente no ha funcionado, ni en un sentido ni en otro. Ya sabemos los asturianos lo que han supuesto 12 años de gobierno socialista, ¿no? Han salido en esta entrevista, que yo le agradezco, muchos temas muy desagradables, pero han supuesto paro y un final triste de corrupción en el caso del Partido Socialista. Quien creó el problema es muy difícil que pueda aportar la solución, y eso es lo que ocurre al PSOE, lo que decimos siempre, el pirómano es muy difícil que apague el incendio, ¿no? Otros han tenido la opción de tener un buen resultado electoral, de tener la mayoría, y o no han sabido o no han querido llegar a acuerdos y aprovechar ese tiempo. Lo cierto es que probablemente no tendríamos que estar en esta situación. Frente a eso, yo creo que el Partido Popular se presenta como una opción, como digo, seria, de ámbito nacional, que lo que queremos es convencer, dialogar, aportar mucho sentido común y aportar soluciones a los problemas de Asturias. Desde luego, nuestro empeño va a ser trabajar única y exclusivamente
con ese primer objetivo que le he dicho antes, de crear empleo, ¿no? Y en ese sentido yo me atrevo humildemente a pedir la confianza de los asturianos, a pedirles que nos voten, a pedir a todo el mundo que acuda a las urnas, sea lo que vayan a votar, porque eso en cualquier caso es bueno para todos, pero a solicitar su confianza en definitiva, ¿no? José Agustín Cuervas Mons, como decíamos, el candidato número 4 en esas elecciones autonómicas del próximo día 25. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ustedes por su amable invitación, de verdad. Como siempre hacemos, señoras y señores, nos vamos a ir a una mínima pausa y a la vuelta continuamos con este Primera Plana de hoy. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes, señoras y señores, segunda parte de este programa Primera Plana, un especial elecciones, como no puede ser de otra forma, porque estamos a apenas unos días de esa importantísima cita con las urnas. Por tercera vez en 10 meses los asturianos vuelven a las urnas y en esta ocasión todos coinciden en señalar que sin duda nos jugamos mucho. Por ejemplo, la estabilidad del gobierno que ocupe el Principado en los próximos años. Hemos querido cerrar esta serie de programas en los que han pasado, como ustedes ya conocen, si han sido seguidores fieles de nuestro Primera Plana, partidos como Unión, Progreso y Democracia, Izquierda Unida, Partido Popular, y no ha pasado el PSOE básicamente porque rechazó la invitación. Pero hemos querido cerrar esa serie de programas, digo, con la presencia del que hoy por hoy es presidente del Principado de Asturias, Francisco Álvarez Cascos, por ser, lógicamente, el que más diputados obtuvo y además porque ostenta la presidencia. Así que vamos a saludar inmediatamente al presidente y además candidato a esa reelección. Señor Álvarez Cascos, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Casi es la pregunta obligatoria, ¿no? Porque eso también ha sido parte de la campaña, la salud del presidente del Principado. No, la salud del presidente del Principado es normal, como la de cualquier asturiano que en esta época de transición entre el invierno y la primavera, pues también puede coger alguna gripe o algún catarro y que no merece mayor consideración. Otra cosa es que algunos desearían que uno tuviera algún otro problema, pero eso se queda en los malos deseos de algunos. Casi es la primera vez que para presentarse a una reelección tiene que presentar uno un análisis de sangre y una analítica del médico, ¿no? No, yo las hago habitualmente. Y cuando uno tiene un pequeño incidente como el de hace unos días con el mareo, pues aprovecha y se revisa. Pero afortunadamente, repito, mi estado de salud es normal. No voy a presumir ni de que sea ni mejor, es normal, y creo que eso es lo importante. Su estado de salud bueno. ¿Y la campaña cómo va? Pues mucho más intensa que la del año pasado, porque la del año pasado fue una campaña en la que primaban las emociones y el discurso era más cercano, más afectivo, por supuesto igual de motivador, pero no había que hacer un esfuerzo para justificar muchas de las iniciativas que le preocupan a los ciudadanos para solucionar sus problemas. Pero lo que ha pasado en estos meses y el agravamiento de la situación general de la crisis hace que los asturianos lleven el dolor y la preocupación mucho más dentro. Y ahora nos piden razones. Y esta campaña electoral ha sido intensa en razones. Es decir, había que justificar qué es lo que cada uno propone para resolver unos problemas que en el ámbito personal, familiar, empresarial, son unos problemas muy duros, porque la gente quiere escuchar mensajes de esperanza, y en este caso mensajes con la cabeza más que con el corazón, razones más que emociones, y a las razones es a las que nos hemos dedicado desde Foro en esta campaña electoral, a dar razones. Por cierto, que esa campaña electoral está trayendo a un impresionante número de ministros, 2 veces al propio presidente del gobierno, al jefe de la oposición. Bueno, nunca se había visto un despliegue en una campaña electoral en una región como Asturias, ¿no? Bueno, admitirán los asturianos que nos estén oyendo que este es uno de los efectos beneficiosos de Foro, porque no vienen porque la candidata sea una persona u otra, vienen porque Foro está presente en la vida pública asturiana y algunos necesitan pues traer ministros todos los días para que sostengan su campaña. Creo que van 8 visitas de ministros, o 7 y una virtual por teleconferencia, y el presidente es la tercera visita que hace. Creo que tienen que ser bienvenidos, creo que tenemos que animar a que todos
con cargo o sin cargo, vengan a Asturias. Pero lo más importante es que en campaña electoral vengan a comprometerse, y lamentablemente no hemos escuchado ni un solo compromiso de ningún ministro del gobierno del Partido Popular con Asturias, a pesar de que es lo que dice o lo que reza su eslogan electoral. El dibujante Peridis le muestra a usted en una viñeta vestido como el rey Pelayo, y en un avión viajan Rubalcaba y Rajoy, y usted dice: ya vienen los sarracenos a pasearse. ¿Eso es una mera anécdota que da como broma, o qué le parece a usted? Pues sería una mera anécdota si detrás de esas visitas los asturianos recibiéramos mensajes reconfortantes. Uno, porque ofrece garantías y debería de demostrarlas, y otro, porque ofrece compromisos y debería de acreditarlos. Pero esa viñeta tiene algo más de sustancia, porque significa que no los puede presentar como redentores de Asturias, sino que los presenta como una amenaza. Y creo que hoy el señor Rajoy y el señor Rubalcaba son una amenaza para Asturias, porque lo que necesitamos los asturianos no son fotos ni visitas turísticas, son soluciones. Y muchas de las decisiones que solucionarían los problemas de los asturianos se tienen que adoptar en Madrid, y tristemente ni el gobierno anterior de Rubalcaba ni el actual de Rajoy se quiere comprometer con nuestra ganadería, con nuestra industria, con nuestra minería. Ahí está el caso de los fondos mineros, que se elimina y que son 800 millones de euros. Desgraciadamente, esa viñeta representa para los asturianos una amenaza con la visita del señor Rajoy y el señor Rubalcaba. Hablábamos antes de esas visitas. Una de ellas, esta misma semana, la del señor Montoro, venía a decir que no se han suprimido realmente esos fondos mineros para Asturias. Pues una falsedad, porque ha dicho que no ha suprimido los fondos mineros porque se mantienen las pensiones. Pero si es que los fondos mineros no son un fondo de pensiones. Los fondos mineros son lo que en la página web de la Moncloa el señor Montoro ha acordado: eliminar la financiación acordada en el plan de la minería para las infraestructuras de las comarcas mineras. 800 millones que sí están eliminados, aunque el señor Montoro haya intentado engañarnos en su visita a Asturias. Presidente, no sé si en estos meses de gobierno, cuando se han producido diversas situaciones, por ejemplo, el asunto Niemeyer, el asunto de la radiotelevisión del Principado de Asturias, no sé si tras estos meses, echando la vista atrás, se arrepiente de algo, cambiaría algo de lo que hizo Foro en estos meses de gobierno en el Principado asturiano. Creo que no. Lo que yo hubiera deseado es poder hacer más cosas, si no nos hubiéramos encontrado con esa paralización, con esa obstaculización sistemática, con ese obstruccionismo del Partido Popular y el Partido Socialista, que entre otras cosas dejó a Asturias sin presupuestos, dejó a Asturias paralizada económicamente y nos ha obligado a esta segunda vuelta electoral. Es lo que me hubiera gustado, pero creo que lo que hicimos lo hicimos bien, lo hicimos con convicción y demostramos que somos capaces de cumplir el programa electoral, porque nada de lo que hemos puesto en marcha está fuera del programa. Todo lo que hemos impulsado lo habíamos anunciado en nuestro programa electoral, y en estos 7 meses hemos demostrado que somos personas de fiar, que cumplimos lo que prometemos. ¿Tiene la sensación de que abrió demasiados frentes durante este tiempo de gobierno? Lo digo por eso: Niemeyer, TPA, algunos medios de comunicación en su contra en Asturias. ¿Tiene esa sensación? Más bien lo que escucho en la calle es que nos hemos quedado cortos, que teníamos que haber ido más rápido, que hay también otros chiringuitos, es decir, otros lugares donde se gestiona con carácter de recursos privados el dinero público de todos los asturianos, donde se despilfarra y donde se está poniendo en práctica un sistema opaco de gestión de lo público, en los que deberíamos de introducir también los cambios y las reformas correspondientes. Por lo tanto, creo que lo que hemos hecho en nombre de la transparencia y del control riguroso del dinero público en el Niemeyer, creo que está justificadísimo. Y creo que la apuesta que hemos hecho en favor de desarrollar en Asturias una alternativa audiovisual que no se base en el monocultivo público, que elimine el sectarismo en los informativos de la televisión pública y que no distraiga recursos
que son necesarios para servicios esenciales como la sanidad, la educación, el bienestar, creo que han sido medidas muy acertadas. Nos acercamos a los 100.000 desempleados en Asturias, una cifra récord. No estábamos tan mal desde la reconversión incluso. ¿Qué propuestas tiene Foro para salir de esta situación? ¿Depende de un gobierno regional poder crear empleo o eliminar el paro o no? El drama de los 100.000 parados asturianos hay que ponerlo en relación con una situación que supone la verdadera dimensión del riesgo que tenemos ante nosotros para frenar esta carrera dramática hacia el desempleo. Y es que en Asturias tenemos el menor porcentaje, la tasa de población activa más baja de España, el menor porcentaje de los que trabajan o buscan trabajo. Y esto quiere decir que si en Asturias somos menos que en otras comunidades, creamos menos riqueza, y si creamos menos riqueza, creamos menos empleo. Por lo tanto, para frenar la carrera del paro, tenemos que acelerar la creación de empleo. Y ahí es donde tiene que dirigirse, y se ha dirigido el principal esfuerzo del Gobierno del Principado, en reorientar la política autonómica asturiana para crear las condiciones objetivas para que los profesionales, para que los empresarios, para que los autónomos tengan más oportunidades de ampliar su actividad y tengan como consecuencia un camino abierto de progreso para crear empleo. Y eso significa pasar de un modelo de economía subvencionada y de despilfarro que nos ha llevado hasta donde estamos, por un modelo de economía productiva y de austeridad, que es el que nos pondrá en la senda del progreso, del crecimiento y del empleo. Y rezando para que algunos como Arcelor no marchen de la región, ¿no? Pero es que ese problema no está tanto en la política autonómica asturiana, sino en la capacidad de reivindicación desde Asturias, a través del gobierno asturiano, para que quien tiene el boletín oficial del Estado facilite las condiciones de competencia y refuerce los factores de localización de la gran industria metalúrgica en Asturias, que consume porcentajes muy elevados de electricidad. Si no hay tarifas eléctricas para Arcelor, para Alcoa o para Asturiana de Zinc, que les permitan producir en igualdad de condiciones que otras factorías europeas, veremos la deslocalización, veremos cómo se trasladan las producciones a otros países y veremos que se pierden empleos y se desmantelan instalaciones en Asturias. Y eso depende del boletín oficial del Estado. Es uno de los grandes compromisos que no supo resolver el gobierno de Zapatero y que en estos 3 meses todavía no ha resuelto el gobierno del Partido Popular. Es un compromiso pendiente. Dice la candidata del Partido Popular que muchas de estas cosas se solucionarían si existe un gobierno regional y un gobierno nacional en la misma sintonía. Y, bueno, indica que esto parece lo más lógico. ¿Le parece? La coincidencia del mismo color político en el gobierno de España y el gobierno de una comunidad autónoma nunca ha traído beneficios. Y en Asturias el ejemplo es inmediato. Salimos de 8 años de coincidencia con las siglas, porque normalmente la coincidencia en las siglas de un partido nacional significa servilismo, sumisión y acatamiento. Y en estas condiciones el gobierno central no es sensible y no atiende con urgencia la solución de los problemas de la región. Creo que lo que importa es que en el gobierno de España estén presentes personas que se parten la cara por Asturias, que pelean por las soluciones y por los presupuestos para resolver los problemas de Asturias. No los hay en el gobierno del Partido Popular. Y los que representan al Partido Popular en Asturias guardan silencio y aplauden las decisiones negativas. Por lo tanto, estamos en la antesala de la reedición de otros 4 años muy negativos si en Asturias el gobierno lo presiden los delegados del Partido Popular en Asturias. Creo que lo que necesita Asturias es un gobierno leal con España, serio, riguroso y exigente, para que también el gobierno de España atienda, en nombre de la solidaridad interterritorial que garantiza nuestra Constitución, atienda las necesidades de Asturias. Por cierto, y hablando de esas necesidades, ¿tiene peculiaridades propias Asturias que no tienen otras regiones? Yo creo que todas las regiones tienen sus propias peculiaridades, pero el principio de solidaridad es el mismo. Pongamos el ejemplo de los fondos mineros. Es un gran acuerdo,
para corregir los desequilibrios de las comarcas mineras entre el Estado y la comunidad autónoma y que fue negociado por los sindicatos mineros asturianos. El gobierno de Rajoy elimina los fondos mineros para infraestructuras, nos priva de 800 millones de euros. Al mismo tiempo, el gobierno de Rajoy acaba de anunciar que mantiene el plan de empleo rural. Es decir, el plan de empleo rural para las zonas agrarias andaluzas es el equivalente al plan de la minería para las comarcas mineras asturianas. Un gobierno que en Andalucía defiende el PER y en Asturias elimina los fondos mineros, no es un gobierno que defienda la solidaridad interterritorial que garantiza nuestra Constitución, y por eso el gobierno de Foro garantiza la reclamación y la defensa de los intereses de Asturias para corregir este grave ejemplo de insolidaridad que está desarrollando el Partido Popular. Otra cosa es cómo se usaron o si se gastaron correctamente o no esos fondos mineros en tiempos pretéritos, ¿no? Con mucho paseo fluvial. Bueno, lo que es verdad es que el gobierno de Areces gestionó mal los fondos mineros y los fondos mineros no se fueron invirtiendo en su momento. Pero claro, para compensar unos retrasos no se pueden eliminar los fondos. Si alguien quiere compensar los retrasos, haga como el gobierno de Foro, aceleremos la tramitación de los convenios para que llegue el dinero, se invierta el dinero y las infraestructuras contribuyan a dinamizar las comarcas mineras. Si lo que hizo el PSOE es un error reprochable, que es gestionarlos mal y con retraso, eliminarlos es un error todavía mucho más grave, porque nos priva definitivamente de los fondos mineros. Es inasumible para Asturias y desde el gobierno de Foro no lo vamos a aceptar. Ya que habla de Andalucía, el escándalo de los ERES allí es mayúsculo, pero aquí tenemos también la Operación Marea. Sin embargo, parece que esto no se dice y no se habla tanto y no aparece tanto en los medios, ¿no? Porque igual que las nubes se detienen en la cordillera cantábrica y en los picos de Europa, pues muchas de las noticias que afectan a Asturias pues sufren el mismo problema, no superan nuestras barreras orográficas, ¿no? Y es una pena, porque creo que el que Asturias esté de actualidad es algo importante para todos, y la actualidad comporta los aspectos positivos y negativos de las noticias. Creo que en este momento el mayor escándalo de corrupción, porque estamos hablando de un escándalo de presunto cohecho, se ha producido en Asturias, lo investigan los tribunales de justicia, y el resto de los españoles es un dato más que desconocen a la hora de analizar la anómala situación política y social que hemos vivido en Asturias estos años y que nos ha conducido al nivel de decadencia que padece Asturias. ¿Se ha informado correctamente? ¿Se ha tratado correctamente este tema tanto por parte del Partido Socialista como del Partido Popular, que estaba en la oposición cuando se destapó todo este asunto? Precisamente porque han mirado para otro lado, hemos llegado a donde hemos llegado, porque este escándalo tiene su origen en la adjudicación a dos empresas de todos los concursos y contratos para las instalaciones y los equipamientos de los colegios, y ello a cambio de favores económicos de las personas que tomaban estas decisiones. Si el PP y el PSOE no hubieran mirado para otro lado, si hubieran sido rigurosos en la transparencia, en la concurrencia y en la objetividad de los concursos durante estos años, no hubiera sido posible estas prácticas irregulares que han desembocado en este escándalo de corrupción. Por lo tanto, como mínimo por omisión, tienen una clara responsabilidad política en este escándalo. ¿Qué cree que causó ese efecto de que en solo unos meses Foro ganara las elecciones, por lo menos en cuanto a número de diputados en Asturias, y piensa que ese efecto puede haberse desinflado unos meses después, ¿no? Pues porque los asturianos no son en estos momentos capaces de seguir conviviendo en esta situación de decadencia y de resignarse a vivir en los próximos años y las próximas generaciones en decadencia. Y los asturianos, que han aguantado, han soportado la anómala política, la alianza tramposa del PP y el PSOE, dijeron el año pasado: basta ya, queremos aire limpio en la política, queremos una alternativa de cambio, no de continuidad, y quien representaba la respuesta a esa aspiración ciudadana de rebeldía, de indignación y también de compromiso constructivo para aportar cada uno, en este caso por la vía democrática, un impulso al cambio, es lo que explica el respaldo mayoritario que recibió el año pasado Foro y que esperamos renovar el próximo domingo. Porque usted insiste además en que existe ese pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista en Asturias, ¿no? Pues mire, usted lo acaba de proclamar Javier Fernández.
El señor Rajoy pide un gobierno basado en la sensatez y Javier Fernández acaba de decir en Mieres y en El Entrego que propone un pacto entre la izquierda real y la derecha sensata. Pues a nadie va a sorprender que el día 26 el Partido Socialista vuelva a proponer al Partido Popular lo que está anunciando que va a hacer, una nueva alianza PP-PSOE que tiene como finalidad no impulsar un cambio para sacar a Asturias de la decadencia, sino simplemente liquidar a Foro, que es la alternativa del cambio. Por lo tanto, aceptar la palabra como garantía, como dice su eslogan de Javier Fernández, es apostar por la continuidad de la alianza PP-PSOE y por lo tanto con la continuidad de la decadencia que produce la negativa política que han seguido en estos años. Bueno, al menos la aparición de Foro ha logrado, unos meses después, que las listas de los dos principales partidos, PP y PSOE, se limpiaran de una forma increíble. Por eso, yo cuando escucho al PP y al PSOE decir que no hemos hecho nada, solo con saber lo que Foro ha provocado en el seno de sus organizaciones es suficientemente explicativo de la importancia que tiene. Si usted ahora comprueba la intensidad de la presencia de los miembros del Gobierno de España que vienen a conocer Asturias, aunque desgraciadamente no a adquirir compromisos, pues se dará usted cuenta de cuánto les preocupa a los dirigentes del Partido Popular la posibilidad de un gobierno de Foro. Pero al final lo que les tendría que preocupar es si los problemas de los asturianos se van a resolver. El programa de Foro es un programa de compromisos para cambiar las decisiones que nos han traído hasta aquí y resolver los problemas, y desgraciadamente del programa del Partido Popular no tenemos más que amenazas y motivos de preocupación. La palabra de moda sin duda es los recortes. Si continúa siendo presidente del Principado, ¿debemos temer también esos recortes? ¿Qué haría? Los pusimos de moda antes de que nos impusieran los recortes, porque desde el primer día que asumimos las responsabilidades, redujimos los altos cargos, redujimos los gabinetes, redujimos casi en 1000 líneas los teléfonos móviles, redujimos en casi 200 los vehículos oficiales, recortamos en 3 millones de euros el presupuesto de propaganda. Hemos recortado solo en lo cercano 4,5 millones de euros en estos 7 meses. Pero es que además hemos puesto fin a los sobrecostes en el Musel, 200 millones de euros, a los sobrecostes del Hospital Central de Asturias, 100 millones de euros, en la Y y en tantos otros lugares donde los equipamientos y las obras han supuesto una pérdida de dinero útil que era necesaria para financiar otras alternativas de progreso y de desarrollo que necesitaba Asturias. Hemos acabado con el despilfarro, hemos puesto en marcha una política de austeridad y ahí están las bases del cambio en la orientación de la política económica y social asturiana. Se nos dice de los asturianos que somos grandones, ¿no? En una región con 1 millón de habitantes, tantos vehículos oficiales y tantos teléfonos móviles eran imprescindibles, eran necesarios. ¿Había tanta gente que lo necesitara realmente usar? Pues el gasto público, en lugar de controlarse para aplicarse a aquellas necesidades como hace cada persona en el ámbito familiar o cada empresa en el ámbito de su mundo profesional y laboral, pues aquí, como era dinero de todos y no era de nadie, se gastaba alegremente. Y ahí está una de las razones, de las causas del empobrecimiento de Asturias y uno de los factores decisivos en nuestra decadencia. Por eso, desde el primer día, nos hemos empeñado en cambiar esos malos hábitos. Me imagino que me va a decir que no cree en las encuestas. Sobre todo, alguien dijo que no cree en ninguna encuesta que no haya manipulado previamente. ¿Usted cree en estas encuestas que se han publicado últimamente? Creo en las encuestas. Lo que pasa es que tengo la metodología de la experiencia para interpretarlas. Y la metodología de la experiencia dice que a los encuestadores hay que aplicarles una regla de 3. Si en el pronóstico anterior se equivocaron en tanto, en el pronóstico actual, por una regla de 3, se van a equivocar en lo mismo, o los que aciertan, acertaron, ¿no? Aplicando la simple regla de 3 a las encuestas que hemos conocido, creo que se puede llegar a una conclusión sencilla, y es que la distancia de Foro en su victoria sobre los demás partidos está aumentando. Dice Mercedes Fernández que solo descarta pactar con el PSOE y con Izquierda Unida. ¿Suscribe usted lo mismo? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Lo que ha acreditado el Partido Popular en estos últimos años
y en estos últimos 7 meses es su preferencia para pactar con el PSOE en contra de un proyecto de cambio para Asturias, en contra de Foro. Y lo que están declarando estos días las organizaciones de ambos partidos, que siguen siendo las mismas, es que hay una base común para seguir obstaculizando el proyecto de Foro y para seguir, por lo tanto, pensando en esa alianza renovada en los próximos años. Que nadie se sorprenda el día 26 de marzo, porque bien anunciado lo han hecho el Partido Popular y el Partido Socialista, que prefieren esa alianza contra natura, esa alianza tramposa, que prefieren eso a permitir que gobierne a quien gana las elecciones para poner en marcha un programa de cambio. Si el día 26 o el 25 por la noche conocemos el resultado, y ese es que tanto PP como Foro pueden tener la mayoría en la Junta, ¿estaríamos hablando el día 26 de una primera reunión ya entre ustedes y el Partido Popular? Foro no tiene que cambiar ni su discurso ni su compromiso, lo hemos dicho el año pasado, lo hemos intentado durante estos 7 meses y no ha sido posible, porque el Partido Popular ha preferido sentarse en las mesas, no siempre a la luz pública, y llegar a acuerdos con el Partido Socialista. Nosotros no tenemos que cambiar ni de objetivos, ni de actitudes, ni de propuestas. Mantenemos una invitación al diálogo a todos. Si tenemos una mayoría más amplia, redoblaremos nuestra invitación al diálogo, y somos conscientes de que los diálogos con quien tiene programas más próximos es más fácil que fructifiquen en acuerdos. Pero si hay acuerdos o no hay acuerdos, no será por culpa de Foro, será en función de lo que diga y de la actitud que mantenga el Partido Popular. Destacados militantes precisamente del Partido Popular vienen diciendo estos días en Petit Comité que si no se produce ese acuerdo el día 26, que algunos de ellos no van a poder, algunos del Partido Popular y algunos de Foro no van a poder pasear libremente por las calles, porque la gente les va a recriminar que no haya un gobierno estable en Asturias, ¿no? Pues los ciudadanos tienen legítimo derecho a pedirle a sus representados que interpreten correctamente el mandato de los electores. Estoy absolutamente de acuerdo en que la legitimación de ejercicio de la democracia es una obligación fundamental de los que salgamos elegidos representantes, y por lo tanto por eso insistía en que sea cual sea el resultado, pero si el resultado arroja una mayoría más amplia de Foro, nuestra voluntad de diálogo saldrá reforzada y nuestra capacidad de compromiso para intentar acuerdos con el Partido Popular saldrá redoblada. Un asunto muy recurrente es saber qué ocurrirá con Álvarez Cascos si no gana esas elecciones, si seguirá en Asturias, si marchará para Madrid. Todo el mundo se lo pregunta. Desde el año 79, que ocupé mi primer cargo público como concejal de Gijón, hasta el año 2004, que no volví a presentarme en las elecciones, he cumplido siempre con los electores, he cumplido siempre con los asturianos, he desempeñado siempre, durante todo el mandato, las obligaciones que me otorgó la confianza de los asturianos. Por lo tanto, a estas alturas de mi vida, creo que mi hoja de servicios es lo suficientemente clara como para que nadie pueda tener ninguna duda. Y si la tuviera, no le auguraría muy buenas perspectivas a los que apostaran en contra. En una entrevista en esta misma casa, Gerardo Iglesias lanzó dos ideas y le reconoció dos méritos como mínimo a usted. Uno de ellos, el que la noche del 23 de febrero, cuando, como es lógico, estaban muy preocupados por lo que pudiera pasar con la gente de izquierdas, no encontraron absolutamente a nadie, sí le encontraron a usted. Y otro, le reconocía el mérito de haber disuelto las Cortes asturianas porque, decía él, no había otra solución. Que vengan a ayudarle desde quien ideológicamente no debe tener mucho en común, ¿qué le parece a usted? Pues que la política tiene que ser compatible con un compromiso de civismo, es decir, con un compromiso de respeto a los valores cívicos, que son unos valores que están por encima de las siglas. Yo no tengo ningún inconveniente en decirle a una persona de izquierdas que tiene razón si lo que está proponiendo es sensato y es lo que necesita en un momento determinado la sociedad asturiana. Cuando se produjo el 23F estaba claro que aquello podía suponer y que había personas que se sentían amenazadas. Bueno, creo que era razonable que otras personas les testimoniáramos
nuestro apoyo y reafirmáramos nuestras convicciones con la democracia. Me alegro mucho que Gerardo Iglesias eso lo recuerde y lo valore, de la misma manera que el escenario político, sea cual sea las siglas de un gobierno que está bloqueado y paralizado, en términos democráticos no tiene otra respuesta que la convocatoria de las elecciones. Yo creo que con personas, y se lo he dicho a él, lo he dicho públicamente en muchas ocasiones, con personas como Gerardo Iglesias, la sociedad asturiana pues se tiene que enorgullecer, y yo me siento muy orgulloso de que Asturias tenga entre su patrimonio, entre su activo de personas relevantes que han servido a la vida, en la vida pública, a personas con los valores cívicos tan acreditados, ideologías aparte, como los de Gerardo Iglesias. Una última cuestión, presidente, que es lógica en una televisión como esta. ¿Qué planes tiene el gobierno con esas televisiones privadas que han ido desapareciendo, con ese sector audiovisual que parece que está, y que nos perdonen nuestros espectadores por hablar de nosotros, que siempre está feo, pero está en una situación crítica? ¿Qué planes tiene? Pues nosotros no vamos a utilizar los poderes públicos para exterminar a un sector privado. Los medios audiovisuales privados, las empresas audiovisuales privadas asturianas, desaparecieron como consecuencia de la competencia desleal del servicio público con pretensión de monopolio de la radio y televisión pública. Nosotros creemos que el futuro del sector audiovisual se garantiza mucho mejor con la competencia leal de las empresas privadas, y no queremos que los recursos públicos perjudiquen el desarrollo del modelo audiovisual privado en Asturias. Por lo tanto, no solo revisaremos todo el panorama de licencias y de concesiones para sacar a concurso aquellas que están libres o aquellas que no han cumplido con sus obligaciones estatutarias, sino que también reorientaremos el uso de los recursos públicos para que, por ejemplo, la tarta de la publicidad no esté vedada a las empresas privadas y, en cambio, la tarta de las subvenciones se concentre exclusivamente en una proporción mucho mayor en los medios públicos. Creo que eso es defender unas reglas de juego que son beneficiosas para el conjunto de Asturias, aunque perjudiquen a unos pocos partidarios de los monopolios públicos. A la llegada a los estudios de esta casa de Teleasturias, mucha gente en la calle, en el estrecho, en el corto camino hasta entrar aquí, mucha gente inmediatamente le ha reconocido, le ha mostrado incluso su afecto. A esa gente de a pie, a ese asturiano de la calle, a ese asturiano que quizás está sin trabajo, que tiene también sufre los recortes, etcétera, ¿qué les decimos, ya por último, cómo le pediría el voto? A esa gente que sufre, que son muchos, y que están padeciendo las consecuencias dramáticas de la crisis, yo les diría que no olviden nunca, ni en el peor de los momentos de desánimo, que tienen en su mano, en su cabeza, en su corazón, el arma más potente que tiene un ciudadano, que es el voto libre, secreto e independiente. Que lo usen en favor de sus convicciones, que lo usen como respuesta que se dan ellos mismos a las necesidades de Asturias, porque sólo así, entre todos, pensando en el bien general, sacaremos a Asturias de la crisis. Si la gente se inhibe y no utiliza el arma de cambio potente que tiene, probablemente sin querer están consolidando la continuidad de la decadencia asturiana. Si se usan los votos apoyándose en razones que son apuestas justificadas para apoyar a quien se merece por su programa una confianza para cambiar las cosas y situar a Asturias en la senda del progreso y del bienestar, seguro que podrán tener el día 26 muchas satisfacciones y a medio plazo la respuesta completa a sus preocupaciones. Muchas gracias, señor Álvarez Cascos, por estar con nosotros aquí en Teleasturias. Placer recibirle. Muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, decirles que hasta aquí nuestros programas especiales en este Primera Plana, nuestras entrevistas electorales. Esperemos haber servido, que es lo que pretendíamos, para darles a conocer propuestas, ideas, para que ustedes conozcan mejor los candidatos y para que se formen una opinión y un criterio propio y decidan a quién votar el próximo 25 de marzo. Gracias por la atención prestada, como siempre, y muy buenas noches.